Bueno, pues buenos días. Vamos a, vamos a iniciar con este evento. En primer lugar, pues me da mucho gusto que el tema de sindicalismo convoque a tantas personas y de tantos diferentes sectores a esta discusión aquí en el Colegio de México. Quisiera comenzar agradeciendo al señor secretario, al licenciado Roberto Campa Cifrián, secretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por haber aceptado la invitación y la provocación de estar con nosotros en este diálogo académico con diferentes sectores. Le agradezco también al licenciado Arturo Alcalde Justiniani por la conferencia introductoria que nos dará al seminario. Bueno, su experiencia en el campo lo precede. Una, la sustitución de las juntas, digamos, por una función que se traslada al Poder Judicial, tanto en el ámbito federal como local. Por otro lado, crear dos instituciones, un instituto federal, que hoy se denomina Instituto Federal de Conciliación y Registro Laboral, que tendría las actividades de registro de sindicatos y de contratos colectivos, y el Centro de Conciliación a nivel de los estados. Y a su vez, una regla de oro, y esa la subrayo porque es fundamental, la regla de oro de que los trabajadores fueran consultados previamente a la firma de un contrato colectivo. Y esto tenía que ver con los contratos colectivos de protección patronal, porque los contratos colectivos se habían venido, y de una manera creciente, digamos, deformando a partir de un acto de decisión unilateral del empleador que decía, en este centro de trabajo, yo digo con qué central firmo. Y sin consultar a los trabajadores, pues se iba generando una deformación estructural en un tema clave que es el de la negociación colectiva. Los sindicatos existen precisamente para mejorar sus condiciones y la huelga tiene sentido para defenderlas. Entonces es precisamente la negociación colectiva el corazón. Y si ese corazón estaba, digamos, de alguna manera controlado, pervertido bajo esta práctica de unilateralidad, era central que existiera un mecanismo de consenso, un mecanismo de participación a través del voto secreto. Y esta reforma constitucional así lo estableció. Se vino el periodo de espera. La propia reforma nos dijo un año en el que teníamos la esperanza, nosotros de haber discutido, de haber participado, la academia estaba listo, nosotros en la UNT pues estaban con propuestas que después se reflejaron en una iniciativa, todo el mundo estábamos en una idea muy clara de que deberíamos participar en el proceso. Hay que decirlo con toda sinceridad, ¿verdad? Y con todo respeto, no tuvimos esa oportunidad. Fue un año en el que pues nada más fueron filtraciones, informaciones, sabíamos que la iniciativa se estaba construyendo en un esquema opaco y repentinamente nos encontramos que el día 7 de diciembre aparece una iniciativa. Entendemos que el Ejecutivo Federal decidió no asumir, digamos, el liderazgo y la firma, o sea, decidió no promover la iniciativa como tal, como se esperaba, sino que fue presentada por dos senadores, uno de la CROC y uno de la CTM, ¿no? Estos dos senadores presentan una iniciativa que realmente nos cayó, hay que decirlo, como un balde de agua fría, la verdad, porque fue muy duro para nosotros confirmar que esa iniciativa no tenía que ver nada con la reforma constitucional que teníamos la esperanza. Por último, nos quedamos con algunos dilemas. ¿Podremos regresar a la senda de la reforma? Es una de las preguntas que tendremos que hacernos para el día de hoy. ¿Qué pasará en el Congreso? ¿Cuál será la posición de los partidos? El cambio en la Secretaría, que ha generado una expectativa positiva, nos apoyará para, digamos, dar este alto en el camino. Creo que es una oportunidad el estar pues con la cabeza fría y el no haber sido partícipe de esta iniciativa para que escuchar a los actores, pero con tiempo. Yo diría que una situación de prisa ahorita sería lo más negativo, porque es tan complejo, estamos hablando de procedimientos, requisitos, integración de órganos, eso nos llevaría a nuestro juicio a un escenario de muchos riesgos. ¿Qué actitudes tendrá el Partido de Acción Nacional? Es una pregunta interesante, porque en la pasada reforma de 2012, en el Senado, logramos, con, digamos, los partidos de izquierda, el PT, lo que era Morena, y el PAN, logramos ser mayoría para defender lo que en aquel entonces fue el artículo 388 bis, que planteaba la necesidad de votar previamente a la firma de un contrato colectivo. En la Cámara de Diputados perdimos por 5 votos.
Hoy la pregunta es, y ese es uno de los dilemas, ¿cuál será la posición de los partidos? Pero termino diciendo, está en juego nuestro futuro, está en juego el futuro de nuestras familias, está en juego el futuro de los que viven de su trabajo, que somos todos, de alguna manera, todos somos trabajadores. Hay una maravillosa oportunidad, incluso para el propio gobierno, de transitar hacia una vía razonable, equilibrada. Se necesita dar ese alto en el camino, se necesita distinguir los intereses que están en este proceso, se necesita rescatar el valor de los derechos colectivos, que son una fuente positiva para la construcción de una sociedad. Son una fuente para tener buenos salarios, razonables, vinculados, digamos, realmente al valor del trabajo, y políticas públicas, y finalmente una sociedad como muchos de nosotros la soñamos. Muchas gracias. Bueno, me da mucho gusto que estemos hoy día discutiendo, me da mucho gusto que hoy día podamos discutir sobre un tema que me ha interesado durante muchos años. Voy a tratar de hablar de un caso muy particular que, de acuerdo a lo que escuchamos hace un rato, creo yo que fue un factor muy importante en el establecimiento de la agenda que tiene hoy día el gobierno y el movimiento sindical en general. Es el caso del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos de la República Mexicana. Este trabajo que voy a presentarles está muy ligado a trabajos que he hecho antes sobre los mineros en general en América Latina, y en este sentido, digamos, a pesar de que me parece un poco irrelevante que una fuerza de trabajo muy pequeña, los mineros son muy pocos en América Latina, pero producen mucha riqueza y tienen un papel muy importante que jugar en los movimientos sindicales de México, de Chile, de Bolivia y de Perú. El sector minero de México está controlado por 4 grandes grupos mineros: el Grupo México, el Grupo Peñoles, el Grupo Acerero del Norte y el Grupo Villacero. Aquí sobresalen, digamos, no solo los grupos, sino que los lugares en donde están implantados. El Grupo México tiene su mayor peso en el estado de Sonora, en 2 grandes minas que representan la producción de cobre del país en forma, digamos, mayoritaria. El Grupo Villacero tenía una importancia fuerte porque tenía el control de la siderúrgica de Lázaro Cárdenas Las Truchas, que es la planta que produce más acero de México y que en algún momento, después de haber sido privatizada en el gobierno de Salinas, fue vendida al capital extranjero y hoy día es propiedad de una empresa, digamos, de ArcelorMittal, digamos, de nacionalidad hindú. El grupo de trabajadores que está en el sector minero, en estos 4 grandes grupos industriales, ¿no es cierto?, no suma más de 150.000 trabajadores. Sin embargo, el peso económico de lo que producen esos trabajadores es extremadamente importante. No es tan importante como en Bolivia, en Perú, en Chile, pero sí tiene un peso importante en la economía del país porque el valor de lo que producen en el mercado internacional es extremadamente alto. Los grandes enfrentamientos que hay hoy día por encontrar el control, ¿no es cierto?, de las minas del país, como lo estamos observando hoy día en la mina Media Luna, cerca de aquí de la ciudad. La secuencia de acontecimientos. Yo diría que el gran acontecimiento que, digamos, empujó esta evolución ocurrió el 19 de febrero de 2006 con la catástrofe que sepultó a 65 mineros en la mina de Pasta de Conchos en Coahuila. Ese fue el detonante, y si ustedes leen el libro que escribió Napoleón Gómez Urrutia sobre este problema, se van a dar cuenta que ahí fue el momento en que él tuvo, digamos, que tomar una decisión que le debe haber costado mucho hacer, y es de irse de México por las condiciones en que se dio el efecto sobre la Secretaría del Trabajo. Y aquí aprovecho de decir una cosa: en la discusión que hemos tenido no se ha hablado mucho de la seguridad en el trabajo, y ese es un tema central en este país. Los doctores del Seguro Social están al servicio de las empresas y no al servicio de los trabajadores. Entonces ese es un tema que también hay que tomar en cuenta. El asesinato de 2 obreros el 20 de abril de 2006 en Lázaro Cárdenas Las Truchas, cuando paradójicamente el gobernador del estado de Michoacán era el hijo del licenciado Cuauhtémoc. A mediados de 2009, el despido ilegal de los trabajadores de la mina de Cananea. Tomen eso como el factor que dio lugar a un distanciamiento fuerte entre el sindicato minero
las autoridades del trabajo y los gobiernos de 3 presidentes, porque aquí estamos hablando de la presidencia de Fox, de la presidencia de Calderón y de la presidencia actual. Esta es una secuencia en la cual uno tiene que, de cierta manera, reconocer que el sindicato minero de este país ha tenido, digamos, la fuerza de enfrentarse a 3 sexenios presidenciales estableciendo esa agenda. En 2006, el aumento del salario mínimo fue de 4%. Los trabajadores del sindicato minero lograron tener 12% de aumento en el año 2006. Hace poco, decíamos, en el 2013, el aumento fue de 3.9% y los sindicatos, ¿no es cierto?, lograron 13% de aumento. Esto es, ustedes podrán pensar, no es central, pero del punto de vista de la negociación política general, esta política de subir en los contratos colectivos, de superar, de desconocer los topes salariales, políticamente es un efecto muy fuerte. Y los ministros de Hacienda de los 3 sexenios no estuvieron nada de contentos, y por eso fue esencialmente la razón por la cual había que sacar al secretario general del Sindicato de México, lo cual tuvo un efecto mayor todavía, porque a pesar de no estar en México, sigue controlando y manejando el sindicato. Entonces tenemos un escenario inédito en América Latina en que un sindicato se controla vía Internet desde Vancouver, Canadá. Cosa que es muy importante, que yo creo que para darle un dato al señor Carlos Puigdemont en Cataluña, puede decir que en México se está dando una situación así. Podría él controlar la política de Cataluña como lo hace Napoleón Gómez Urrutia desde Vancouver, Canadá. Digamos, deteriorando profundamente, precisamente porque uno de los 2 actores de esa alianza política que se dio en la época de la Revolución ha dejado de interesarse en los trabajadores y en los sindicatos. Entonces, esa coyuntura que se abre en 2006, con algo que yo no llamaría, digamos, asesinato, pero sí como lo calificó Gómez Urrutia, un homicidio industrial. Eso fue, digamos, la gota que derramó el vaso. Y de ahí entonces, un hombre que era del sistema, porque no hay que recordar, no hay que olvidar, Gómez Urrutia fue parte del sistema, como muchos otros, decidió distanciarse. El año pasado el gobierno mexicano estaba muy en la dinámica de incorporarse al Tratado Transpacífico y bueno, el gobierno daba por hecho que eso iba a ocurrir y que era una de sus prioridades incorporarse a este Tratado Transpacífico. Pero los norteamericanos y los canadienses insistían mucho que México no estaba cumpliendo, sobre todo con sus responsabilidades laborales, y que por lo tanto era una ventaja competitiva desleal, que México tenía que modernizar su estructura laboral, sus leyes laborales y sobre todo mejorar las condiciones salariales de los trabajadores mexicanos. A mí se me llegó a decir por parte del gobierno que ellos no iban a permitir la injerencia porque sabían que los sindicatos norteamericanos y canadienses presionaban mucho de ellos en las leyes mexicanas, en la política mexicana, y que de ninguna manera iban a modificarse estas a juicio o a criterio de esas presiones. Parecían muy seguros de que eso era posible, pero creo que las presiones fueron fuertes al grado que de repente nos enteramos que habían subido a la tribuna la propuesta de reforma laboral que había venido siendo impulsada por la Unión Nacional de Trabajadores. Ya tenía ahí algún tiempo presentada y de pronto para cumplir con ese propósito que se les reclamaba para lograr su participación, subieron esta reforma que fue finalmente aprobada. En nuestra opinión, esa reforma es la reforma más avanzada desde el punto de vista laboral, esta reforma constitucional que pasa los órganos de justicia laboral al ámbito de lo judicial y quitarle de las manos y de su control al Ejecutivo este esquema. Fue un avance importante, el voto universal y secreto, la desaparición de las juntas de conciliación. La verdad es que esa reforma constitucional fue un verdadero logro que a nosotros
nos dio mucho gusto poder alcanzar. Pero llegó Trump, no hubo TPP, entonces el gobierno pues sintió que su propósito de ir a presentarse desde el punto de vista laboral con una propuesta de avanzada pareció ya no tener sentido. Y ahora, con la reglamentación de esa ley, quieren hacer retroceder o quieren nulificar los acuerdos que se tomaron o los criterios que se establecieron en esta reforma constitucional, pero no lo dice abiertamente el gobierno. O sea, el gobierno, al menos a mí me lo han dicho los funcionarios de la Secretaría de Trabajo más importantes, que la reglamentación secundaria va a cumplir con los propósitos de la reforma constitucional, que todos van a ir exactamente alineados en ese sentido. Bueno, yo creo que pues lo dicen porque es una posición política para manejar, pero la verdad es que pues por diferentes medios nos hemos ido enterando de lo que realmente quieren expresar en esta ley secundaria, nulificar estos órganos autónomos, incluir ahí órganos tripartitos que tengan más facultades que los propios jueces para definir sobre los conflictos, hacer en realidad estos órganos de conciliación un órgano de control todavía más poderoso que las juntas de conciliación, porque no va a haber ningún conflicto que estalle si antes no pasa obligatoriamente por el esquema de conciliación. Y obviamente quienes van a decidir es el gobierno, las centrales corporativas y los empresarios, qué tipo de soluciones van a tener esos conflictos. Bueno, parecen decididos ir en esa dirección, no quieren dar la cara que el gobierno está planteando este esquema y prefieren mandar por delante al senador Tereso de la CTM y al senador Isaías de la CROC con una propuesta que pues en su lógica no solo les da margen para impulsar lo que el gobierno quiere y hacer retroceder los avances en la reforma constitucional, sino que además aprovechan para incluir el outsourcing. Es decir, en la ley anterior a esta que está vigente, se trató el tema del outsourcing, que los empresarios pugnaron mucho para que les permitieran la contratación a través de terceros y así no tener responsabilidad con los trabajadores, ni contractuales, ni salariales. Lo que no les gustó es que se pusieran algunos candados. Teléfonos de México fue de las primeras en querer aplicar este criterio de que a los empleados de confianza les quitó el contrato colectivo, les quitó su jubilación, bueno, les dio un trato terrible a los empleados de confianza y los contrató a través de una empresa tercera como, pues ya con otras condiciones totalmente distintas. Los empleados de confianza no se quedaron de brazos cruzados, alegaron ilegalidad de parte de la empresa y le ganaron el juicio y la empresa los tuvo que volver a recontratar. Afortunadamente por esos candados que tuvieron, les tuvo que volver a dar los beneficios del contrato, les tuvo que volver a dar su jubilación. Y bueno, la verdad es que no es lo mejor que se pudo tener con esa reforma, pero esos candados dieron algún margen para poderse defender de estas propuestas. Y los empresarios, a través del senador Isaías y del senador Tereso, y me imagino que de acuerdo con la Secretaría de Trabajo, insistieron que se volviera a tratar el tema del outsourcing para quitarle los candados. Entonces aprovecharon el viaje y con la propuesta de reforma reglamentaria meten el asunto de los outsourcing ya sin candados y bueno, se van por la vía de nulificar los avances que se tuvo en la reforma constitucional. Yo le he dicho mucho a mis compañeros, cada que lo hablamos, que no es porque le haya surgido al gobierno la vena democrática y haya impulsado a través del PRI esta reforma constitucional, fue por su proyecto neoliberal que quiere seguir impulsando y que en ese camino pues le parecía prudente, si era necesario, pues hacer esos ajustes en el mundo del trabajo. Nosotros creemos que hay que contener ese intento, pero si bien es importante contenerlo, no es suficiente solo con ello.
nosotros creemos que es importante también presentar una propuesta de cómo debería ser la reglamentación, de cómo debería ser la ley secundaria. Y bueno, el licenciado Barba, por cierto, disculpe por no haberlo presentado, licenciado, me acompaña aquí el licenciado Barba, por favor. Nos ayudó mucho en armar la propuesta, precisamente para poder tener nosotros nuestra propia propuesta en la Cámara de Senadores, que va a ser la Cámara de origen. Afortunadamente logramos que el senador Luis Sánchez, de la fracción del PRD, nos tomara la palabra. Obviamente convenció a su fracción y hace unos días tuvimos un encuentro con la fracción y tomaron el acuerdo de impulsar nuestra propuesta. De hecho, ya la presentaron. Y bueno, estamos no solo desde el punto de vista de la acción sindical, tratando de contener esta disposición del gobierno, sino también a través de una propuesta, de una iniciativa que pues vaya en la dirección, es así, de respetar los acuerdos constitucionales. Por supuesto que nosotros creemos, por cómo están las cosas en el país, que no hay fuerza suficiente de nadie que pueda realmente contener estos intentos del gobierno. Necesitamos ampliar nuestras alianzas, necesitamos buscar el mayor apoyo de parte de los senadores de las diferentes fracciones parlamentarias. Esperamos obtener, aunque parece difícil, el respaldo de la propia fracción del PAN en función de este famoso frente que han creado, del PRD, de Morena, del PT. No va a ser un grupo pequeño, creo que podemos dar la pelea en la Cámara de Senadores y obviamente en la Cámara de Diputados, pero de todas las maneras también hay que buscar el respaldo internacional. Acabamos de firmar un acuerdo con la FLCIO y estamos buscando la manera de concretar un acuerdo también con la CTC, el Congreso del Trabajo de Canadá, porque ellos están muy interesados en que no siga siendo una ventaja competitiva de México los bajos salarios y pues la contención de los derechos laborales en México. Yo estoy convencido de que si México quiere arribar a mejores niveles de democracia, si el mundo del trabajo no está en condiciones de hacerlo, difícilmente México puede pensar en lograr mejores condiciones de democracia y mejores condiciones de vida para los trabajadores. Ustedes deben saber que ya estamos ubicados entre los países con los más bajos salarios del mundo, que es precisamente uno de los puntos importantes, el centro de las políticas neoliberales que los gobiernos han impulsado. Y obviamente pues eso le hace pensar a los sindicatos norteamericanos y canadienses que muchos de sus empleos se han perdido en sus países, que por eso se han trasladado a México, precisamente por esa ventaja competitiva, y ellos desde sus países están presionando a sus gobiernos para que México, como lo intentó hacer en el TPP, si quiere seguir en el Tratado de Libre Comercio, tiene que aceptar, modernizar y democratizar el mundo del trabajo. El gobierno mexicano insiste que ya lo hizo con esta reforma constitucional, porque para los extranjeros es muy difícil entender qué significan los contratos de protección patronal. Ellos ven que hay sindicato, ellos ven que hay contrato y dicen, pues ya pues, está bien, ¿no? Pues sí, pero ese sindicato lo controla la empresa y ese sindicato lo controla el gobierno o la empresa. A mí me parece, ya me lo han reclamado, pero a mí me parece que lo que mejor dibuja este mundo, porque así parece un tanto etéreo, ¿qué significa? Bueno, nosotros vivimos en ese mundo, en medio de ese mundo. Nosotros pertenecemos al grupo privado más poderoso de este país, que es el Grupo Carso. Ustedes saben que el principal accionista de este grupo es Carlos Slim. Y bueno, se dice por sus biógrafos que tienen como 1000 empresas. Bueno, de esas 1000 empresas, el único contrato colectivo que no es contrato de protección es el nuestro. Y el único sindicato que no está bajo su control es el nuestro. Todos los demás contratos y todos los demás sindicatos son contratos de protección sindical y sindicatos blancos. Y bueno, pues déjenme decirles, Telcel es un buen ejemplo
de las diferencias. Es una empresa 3 veces más grande que nosotros, tiene menos trabajadores que nosotros, su promedio salarial es de 5 salarios mínimos, el nuestro es de 20 salarios mínimos, el contrato de los de Telcel es de 25 cláusulas, el nuestro tiene 200 cláusulas más la jubilación, pero lo mejor de todo es que el contrato de Telcel está igual que cuando se abrió la empresa. Ni una coma ha sido modificada en favor de los trabajadores. Así están todos los contratos. Si no permiten bajo ninguna circunstancia la sindicalización de los trabajadores, una empresa filial que se llama SICSA se quiere sindicalizar con nosotros. Para poder acercarse al sindicato tienen que ir encapuchados, porque si detectan quiénes son, los corren, pero sin ninguna consideración. A eso nos enfrentamos con los empresarios, con el gobierno, solapan este tipo de cuestiones. Por eso nos parece vital esta reforma. Defenderla no solo es defender a los trabajadores, es defender al país, es defender las condiciones para que este país pueda brindarle mejores condiciones a los mexicanos y a los trabajadores. Gracias por su atención, gracias licenciado Barba por la propuesta. Por si me preguntan cosas de la ley, pues qué mejor apoyo que pueda tener en usted y de mis compañeros en cualquier propuesta o cualquier pregunta que ustedes me hagan, con mucho gusto yo la atiendo. Muy amable. Muchas gracias, ingeniero Hernández Juárez, por sus ideas. Y ahora vamos a dar la palabra, vamos a entrar en comunicación. Napoleón Gómez Urrutia, bienvenido a este seminario. Muchas gracias por aceptar la invitación del Colegio de México y por estar con nosotros desde Canadá. Quisiera decir unas cuantas palabras sobre el señor Gómez Urrutia. Él es economista egresado con mención honorífica de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad de Oxford, Inglaterra. Ha sido secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y similares de la República Mexicana desde su elección unánime en el 2002. Fue reelecto para un nuevo periodo en el 2008 y nombrado presidente en el 2012. Recibió en 2011 el Premio Internacional en Derechos Humanos Minnie Kirtland de la AFL-CIO y en 2014 la máxima distinción global en derechos laborales, el Premio de Noruega Arthur Svensson y el Premio Edelstam en Suecia. En 2014 recibió la destacada medalla de oro IPI de la Asociación de Editores Independientes de Nueva York por su publicación del libro El colapso de la dignidad. Asimismo, en el año 2014 le fue otorgada la reconocida medalla Emilio Krieger por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Es también miembro del Comité Ejecutivo del Industrial Global Union, el sindicato más grande y poderoso a nivel mundial. Trabaja muy cerca con líderes de organizaciones sindicales de varios países, incluyendo los United Steelworkers. Bienvenido, Napoleón Gómez Urrutia, te dejamos la palabra. Gracias, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a participar en este seminario sobre sindicalismo y desde luego felicitar al Colegio de México por esta preocupación, por este tema tan importante para la vida de la clase trabajadora de México y de México en su conjunto. Y quiero felicitar a la directora, a la presidenta del Colegio de México y por supuesto a los coordinadores y organizadores de este evento y a todos los que me han antecedido en el uso de la palabra. Yo quisiera referirme a algunos aspectos generales, medulares, me parecen, de este proyecto de reforma laboral. Hemos tenido algunas discusiones internas y externas, tanto en el Sindicato Nacional de Mineros, que me honro presidir, como con otras organizaciones sindicales, con especialistas en derecho laboral. Hemos publicado algunos boletines de prensa, algunos artículos. Ayer mismo publiqué un artículo en La Jornada, en donde doy mis puntos de vista sobre esto de la reforma laboral, cómo lo enfocamos nosotros, cómo lo hemos padecido y enfrentado también. Y yo quisiera entonces señalar algunos aspectos importantes
de esta iniciativa, que me parece una aberración total, un retroceso histórico en una política equivocada, una política laboral, y algo que me parece sorprendente es que parece que ni los políticos, ni los administradores, ni los empresarios de este país se dan cuenta del significado y de la trascendencia que puede tener para el futuro de la actividad económica, de la industria y de todos los sectores de la actividad económica nacional. Comenzaría diciendo que, sin entrar en los detalles jurídicos, yo también soy economista, no conozco, por supuesto, mucho de esto, he aprendido sobre el derecho laboral y sobre todas clases de derecho en esta situación que nos ha tocado vivir. Yo quiero decirles que, bueno, para nosotros esto es algo que debemos de enfrentar todos, por eso felicitar al Colegio de México, para que tanto académicos como intelectuales, como profesores, como investigadores, o líderes sindicales, debemos unir fuerzas para evitar que una reforma de esta naturaleza pueda ser aprobada en los términos en que está propuesta. Y también me sorprende mucho que el gobierno mexicano no haga caso a todas las presiones, intereses que se han gestado en todo el mundo en contra de este proyecto, en contra de la política laboral en México, de una política basada en la explotación de la mano de obra, a través de los contratos de protección, a través de bajos salarios, prestaciones, y ahora buscando formalizar de manera jurídica el evitar la contratación colectiva, cancelar el derecho a la huelga, la libertad de asociación y a muchos otros conceptos que parece que sería un verdadero proceso que no deberíamos de permitir y debemos de luchar porque no se aprueben esos términos en que está propuesta esta ley. Es una forma de seguir mediatizando a la clase trabajadora para facilitar la explotación, la desigualdad y la pobreza consecuentes que se derivan de esta política equivocada, como le hemos calificado en el Sindicato Nacional de Mineros y muchas otras organizaciones democráticas e independientes del país. A mí me parece que esto no es un tema solamente de la subcontratación o del outsourcing, como han querido ahora decir que se va a evitar que esto se incluya dentro de este esquema de reformas. Yo creo que hay cosas mucho más de fondo que están precisamente tratando de imponer. Yo creo que los que elaboraron este proyecto y por donde tenemos conocimiento fueron los abogados empresariales de la Coparmex, de la Canamin, Canaco y de otras cámaras industriales, y que como hemos dicho, no se atrevió quizá el gobierno a presentarla directamente, quizá por el periodo político de preelecciones y elecciones que tendremos. Se lo pidieron a estos dos senadores de la CTM y de la CROC, que nos parece verdaderamente una vergüenza que se haya prestado a esta propuesta, a esta iniciativa. Y voy a mencionar algunas cuestiones que nos parecen fundamentales, como decía. Hay en este proyecto muchas cuestiones que quedan vigentes, que son totalmente obsoletas. Por ejemplo, el concepto de la toma de nota, un concepto de reconocimiento oficial hacia los sindicatos, hacia los líderes que fueron electos, y que tenga que aprobarlo el gobierno mexicano, nos parece una aberración y una contradicción total con el espíritu del Convenio 87 que el gobierno de México tiene firmado desde hace más de 60 años, la Organización Internacional del Trabajo, sobre la libertad de asociación. O hay libertad de asociación, o hay control a través de la toma de nota de los sindicatos o de los dirigentes. Y la primera pregunta que nos hacemos, ¿por qué a los líderes sindicales les exigen toma de nota? Cuando es un derecho de los trabajadores única y exclusivamente, no de las empresas, no de los gobiernos, de decir a qué organización deciden participar los trabajadores. Esto solo es un derecho de los trabajadores. Es este derecho a la libertad de asociación, a la libertad sindical. Entonces, yo creo que esto, digo, bueno, vale la pena preguntarse por qué no le exigen toma de nota
a los dirigentes empresariales que presiden las cámaras o a los políticos que manejan y administran el país, no sabemos si ni siquiera tengan la capacidad de dirigir, de repente ya están ahí, y a los líderes sindicales sí. Claro, esto es un mecanismo de control político que tiene años atrás, que fue establecido en los años 30, en la Alemania nazi, en la Italia fascista, en la España fascista, Hitler, Mussolini y Franco. Ese es el origen de la toma de nota, para buscar precisamente cómo controlar los sindicatos que les gusta, entregárselas, y a los que no les gusta rechazárselas. Y esto es como decía, pues es un instrumento de control que, verdad, es totalmente obsoleto y que permanece ahí en la ley. México es de los pocos países en el mundo que lo tiene todavía, si no es que el único. Es algo que a todo el mundo le parece una contradicción absurda. Por otro lado, estas reformas y esta política que ha seguido laboral y de salario del gobierno de México, pues nos parece también que tiene una contradicción interna muy importante. No se ha podido buscar un esquema de política industrial, laboral, una política económica en el país, pero que permita establecer una transformación, un estímulo a la creación del empleo, productividad, a la eficiencia, a la competitividad, si no es más que a través de tener una política de salarios bajos, de contratos de protección. Y a mí me sorprende que algunos políticos mexicanos digan, y lo sigan diciendo, que a ellos no les importa o que no les afecta más bien las demandas o exigencias o las presiones de los sindicatos y organizaciones internacionales y de las nacionales, que esto no se ha tocado todavía por las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Bueno, esto yo creo que me parece que no se han dado cuenta, pretenden ocultar la realidad, no sé de qué país, qué planeta estén hablando. Yo tengo aquí en mis manos una carta firmada por más de 183 del Congreso de los Estados Unidos. No sé si me estén viendo que lo pueda mostrar. Es una carta dirigida al representante del gobierno norteamericano, las firmas de 183 miembros del Congreso, de diputados norteamericanos. Todas las firmas están aquí, en donde le dicen claramente al gobierno mexicano, y voy a traducir un parrafito nada más así rápido, donde dice que aún después de las reformas constitucionales que el año pasado se aplicaron en México, dice, no hemos visto ningún cambio ni ningún progreso significativo que genere confianza sobre el impacto de esta reforma, la del año pasado. El estilo autoritario de la estructura laboral del país, las organizaciones, las juntas federales y locales de conciliación, los sindicatos alineados con el gobierno, es una combinación que limita la posibilidad de que los trabajadores busquen mejores salarios. Los bajos salarios, la pérdida o la falta de sindicatos independientes y la falta de capacidad de los trabajadores para poder negociar los contratos colectivos en México han dañado a los trabajadores norteamericanos y, por supuesto, fomentado la subcontratación a través de empresas outsourcing en México. Incrementar los derechos laborales en México ayudará a los trabajadores a salir de la pobreza, a proteger también los empleos en Norteamérica y los salarios, desde luego tratar todos de salir de esta carrera hacia el precipicio. Es un párrafo nada más que les comento. Y entramos al tema que mencionaba el compañero Hernández Juárez de los salarios. Efectivamente, México hoy está salarios más bajos de América Latina, de los más bajos. Creo que a lo mejor hasta el nivel de Haití o algún otro país. México hace 10 años tenía 3 veces los salarios por encima de China. Y estamos más de un 50%, 10 años después, por debajo de los salarios de China. Y esta política es lo que ha generado eso, porque los contratos de protección, que la mayoría, por cierto, tienen la CTM y la CROC, pues son los que facilitan esta explotación, en donde no existe un contrato colectivo verdadero, en donde los trabajadores no lo conocen, en donde cualquier negociación que hayan hecho fue a espaldas de los trabajadores,
y donde pues esto da toda la flexibilidad para que la desigualdad se siga incrementando y la pobreza también. Entonces, por un lado, tenemos que el Tratado de Libre Comercio no ha ayudado a cambiar esta política en 24 años desde que se firmó, tan es así que la mitad de la población permanece en la pobreza y más de un 20% en la extrema pobreza, ni tampoco ha ayudado a generar unas perspectivas diferentes para el bienestar, para el estímulo al consumo interno y para poder realmente dinamizar a la actividad económica nacional. Y hay algo que también ahora viene a chocar con lo que está sucediendo, porque nos parece una ironía que el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos esté presionando al gobierno mexicano para mejorar los salarios, incrementar los salarios, mejorar las condiciones de trabajo y la libertad sindical en México. Ellos, un gobierno conservador, antisindical, defendiendo sus intereses, vienen a decirle al gobierno de México que tiene que modificar su política, indirectamente buscando mejorar el nivel de salarios y prestaciones en México. Porque eso para ellos es evitar que las empresas norteamericanas trasladen sus inversiones y creen los empleos en México que en lugar de Estados Unidos o Canadá. Y aquí están las firmas de 183 diputados. Esto, por cierto, es ahora del 23 de enero de 2018. Es hace 2 semanas. No estamos hablando de un documento de hace mucho tiempo. Pero lo mismo ha escrito la Federación Americana del Trabajo, la FCLIO, el Congreso del Trabajo de Canadá, Industrial Global Union, la organización sindical más grande del mundo, con más de 55 millones de miembros, United, el sindicato más grande de Inglaterra, los Steelworkers, el sindicato más grande de Norteamérica, y todos han escrito y enviado comunicaciones al gobierno mexicano y no ha habido respuesta. Finalmente, quiero mencionar también que si esta política no cambia, esta política laboral e industrial, y no se elabora efectivamente algo que los políticos tienen que hacer, ponerse a trabajar en serio, elaborar un plan de trabajo y de gobierno. Hace mucho en las campañas políticas escuchábamos que los candidatos iban a presentar un plan de gobierno para que si ganaban pudieran ponerlo en práctica durante su administración. Hace mucho que ya no escuchamos un plan de gobierno. Ahora se improvisan medidas, decisiones, se invita a los amigos a participar en la política y todos en base de no hacer un esfuerzo intenso de crear realmente y buscar estas oportunidades en base a la oportunidad, a la productividad, a la eficiencia, a la inversión de... Y entonces lo que hacemos es seguimos prolongando un modelo que ya está totalmente deteriorado, que no va a sacar a México de la pobreza ni de la desigualdad. Finalmente quiero decir también que si no cambiamos este modelo de desarrollo económico y de política, muy probablemente México vaya a ir a una política económica al fracaso, que esto, antes de salir y de dar alternativas a los mexicanos para un mayor bienestar, pues va a hundir en una mayor crisis de consecuencias sociales impredecibles. Y ya para terminar, ahora sí, para terminar, quiero nada más señalar que nosotros en el Sindicato Nacional de Mineros pues hemos vivido toda esta estrategia de persecución, de represión, de amenazas, una persecución política que no se había visto en México probablemente nunca y que realmente condujo a luchar por defender a nuestra organización democrática, libre e independiente y que logramos avanzar y resolver las cosas de una manera que no se esperaba nunca. El poder político y económico se unió para destruir a nuestro sindicato y acabar con los líderes, acabar con nosotros y eliminar al sindicato. Y por una razón, y se los voy a mostrar gráficamente. Esta gráfica representa los salarios que hemos obtenido del año 2007 al 2017, año con año. Lo rojo es los niveles de salarios de los mineros mexicanos. Lo amarillo es el salario promedio de todas las organizaciones sindicales del país. 2 y 3 veces por encima de todos, año con año, en medio de esta persecución política. Por eso es por lo que explica mi presencia en Canadá, por eso la de muchos otros compañeros que han perseguido. Esto es una gráfica en línea, efectivamente. El rojo somos los mineros del año 2007-2017. El amarillo son los demás sindicatos en promedio nacional.
Yo creo que esto tenemos que cambiar. No puede seguir una represión, una amenaza y una... Si ahora cometen toda clase de atrocidades los trabajadores, con empresas extranjeras, con empresas nacionales, pagando estos salarios de hambre, con estos contratos de protección, ¿qué será si la ley les autoriza y les permite hacerlo de manera formal, legal? ¿A dónde vamos a llegar? A la desaparición de los sindicatos, a un futuro incierto para la clase trabajadora y para la población de México, a algo que verdaderamente lastimaría el futuro del país. Yo invito a los demás dirigentes sindicales, a los centros académicos de investigación, a los intelectuales, a que unamos fuerzas en esta lucha para congelar o mandar a la reserva estos artículos que van en contra de la contratación colectiva, por el derecho a la huelga, en contra del derecho a la huelga, en contra de la libertad de asociación, en contra de una serie de mecanismos que tenderían a reprimir, a oprimir más a los trabajadores en México y desde luego al mercado en su conjunto. Es que, pues, ojalá podamos ir adelante todos, luchemos juntos, tengamos nuevas ideas y acciones y mostremos la fuerza y el poder de todos nosotros para salir adelante ante estas amenazas de un retroceso histórico sin precedentes en materia laboral, por lo menos. Muchas gracias y estoy a disposición de ustedes para cualquier pregunta o dudas que quieran plantear con muchísimo gusto. Muchas gracias por la